Primer invitado es el señor Pedro Donoso, analista político y titular de ICARE. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jeff? Muchas gracias. Por fin me invitas. Tantas veces que te rogué que me invites. Y era hora que estés por acá, y era hora que estés por acá. Gracias, gracias. Oye, no, muchas gracias por estar en el programa. Sin duda, una de las voces que más respetamos en el análisis político es la tuya y qué bueno que poderlo hacer. Antes de ir con el tema de los 100 años, de los 100 días de gobierno de Daniel Noboa, sí quiero tener una perspectiva desde el tema social. ¿Cómo se percibe estos nuevos allanamientos, este nuevo caso que ha desembocado de Metástasis, el caso Purga, desde el análisis más social político? ¿Cómo lo ven ustedes este nuevo hecho de Diana Salazar? A ver, digamos, yo creo que hay que reflexionar mucho si el análisis político puede hacer un análisis sobre temas. Judiciales. Sí, o sea, digamos, yo te voy a ser súper sincero, tengo ahí una discusión interna con el equipo, conmigo, porque nosotros analizamos más fenómenos que casos específicos, ¿no? Es decir, creo que es mucho más interesante analizar finalmente cómo se trata este proceso, cómo se trata finalmente, incluso desde los medios de comunicación, por ejemplo, a la luz de la criminología mediática, los titulares. Creo que eso tiene mucho más peso finalmente, ¿no? Quizás la reacción del Partido Social Cristiano, porque yo no me considero capaz de hacer un análisis finalmente sobre el caso. No lo conozco, no he leído el expediente, no sé de qué se trata. Creo que muy poca gente sabe de qué se trata. Pero claro, es interesante cómo se van como desarrollando los distintos titulares, ¿no? Yo vi en dos medios de comunicación, por ejemplo, un titular que decía Villavicencio denunció a Muentes finalmente, y es Claro, como, y es ¿por qué lo que más mezclar ha los desempeñado. Claro. casos? O sea, es como muy complejo que el análisis político haga pronunciamientos de este tipo de procesos judiciales, en mi criterio, digamos. Claro, pero tú dices analizamos fenómenos. ¿No es un fenómeno esto? No, este es un caso. El Ok, fenómeno finalmente sería quizás la criminología mediática alrededor de este caso, ok. quizás finalmente la conexión de este con otros casos, la judicialización de la política, la politización de la justicia, si es que Ok, cabe. Es decir, lo que te quiero decir es que falta te mucho entiendo. para poder tener una conclusión analítica seria y responsable. Entonces yo Ok. prefiero, digamos, mantener al margen de eso. Y sobre el tema que tú dices, tal vez hablarlo desde el lado del Partido Social Cristiano, por ejemplo, está involucrado, no es un asambleísta más del Partido Social Cristiano, es alguien que estaba dentro del buró del Partido Social Cristiano, o sea, muy cercano a Jaime Nebot, muy cercano de tomar las decisiones del partido, ex asambleísta, integrante de la Comisión de Fiscalización, y el Partido Social Cristiano dice que haga la justicia lo que crea conveniente y si es que determinan una sentencia, vamos a tomar acciones. El decir voy a tomar acciones después, ¿no lo deja también un poco cuestionado al Partido Social Cristiano desde ahí? Ahí podría hacer un análisis, digamos, Ujú, sobre todo de la administración de la crisis de parte del Partido Social ujú, Cristiano. De ujú. todas maneras, tienes que administrar la crisis, Claro. porque finalmente así tomes la decisión de no apoyar, de censurar, de criticar, tiene que haber una estrategia de administración de crisis ahí, ¿no? Entonces, he visto el comunicado del Partido Social Cristiano, me parece además también bastante arriesgado, ¿no? Porque Casi que ponen un yo poco le, a las manos por sí, él. pero además le quita el cuerpo, Ujú, siento yo ujú, también con ese comunicado. Pero además lo interesante es el efecto de lo que puede provocar este tipo de acciones. Es decir, el Partido Social Cristiano frente a las elecciones de febrero, ¿cómo queda, no es cierto? En esta discusión, el Partido Social Cristiano va a saber administrar, digamos, esta crisis, las rivalidades internas, qué es lo que va a provocar. Por eso te digo, creo que aún es muy nosotros, temprano. sí, aún es muy Ujú, temprano, nosotros somos como, preferimos analizar, digamos, ujú. con un poco más de oxígeno a los hechos, ¿no? Ok, vamos entonces a los 100 días de gobierno, que claro, nos cambian siempre la agenda cuando hay este tipo de acciones, pero es importante también hablar de los 100 primeros días del gobierno de Daniel Noboa de manera muy general primero. ¿Cómo se ve desde el lado de ustedes el accionar del gobierno de Noboa en estos primeros 100 días? ¿Cómo lo califican? A ver, primero, digamos, los 100 días es una Ujú, metodología que usualmente se toma, ¿no es cierto?, para hacer los primeros balances de los gobiernos. ujú, Pero en el caso de Novoa no son 100 días, pues. Es decir, no podemos nosotros hacer una valoración de 100 días de un gobierno de 18 meses. claro. Es decir, hay otro tipo de valoración, ¿no es Tal vez cierto? por eso no ha tenido mucha repercusión esto en los medios también, ¿no? Quizás por eso Ujú, finalmente, pero claro, el momento que tú tienes un gobierno, ¿no es cierto?, de 4 años, tienes 100 días donde puedes hacer una valoración, puedes hacer una evaluación. Los 100 días de un gobierno de 18 meses tienen que tener otro tipo de tratamiento. Y yo creo ya, que las cifras pueden objetivizar mucho la discusión. Es ujú, decir, digamos, yo me resisto mucho a opinar, porque ujú, en el Ecuador es muy fácil
en que las opiniones se disfracen de análisis Ujú. finalmente, ¿no? Entonces, si si un análisis no cuenta con cifras, con respaldo, con algún tipo de evidencia, que podemos discutir la evidencia, pero algún tipo de evidencia es una opinión y no sé si sirve de mucho, ¿no? Y a mí me ha ayudado mucho esta encuesta de perfiles de opinión realizada la última semana de enero, en donde hace una reflexión bien interesante y la gran conclusión es la fragilidad de las cifras que tiene Novoa. ¿Por qué? Específicamente, por ejemplo, en el humor social, Ok, ¿no? por Nosotros ejemplo. somos creyentes del humor social. El humor Ujú. social finalmente es una valoración de optimismo y pesimismo que es importante para la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque cuando tienes una sociedad altamente pesimista, esa sociedad es menos permeable a la aplicación de políticas públicas. Una sociedad altamente pesimista es menos permeable a los cambios, es más reaccionaria a los cambios, ¿Qué es lo finalmente, que ¿no? tenemos? Ahora no tanto, porque ¿No? en el Ujú. 2023 el promedio de pesimismo era 9 de cada 10, de acuerdo a perfiles de opinión. Claro. Yo, cuando me refiero a cifras, voy a hablar Ujú. de las encuestas de perfiles de opinión, que son las que nosotros consumimos. Ok. El 2023 fue un año en donde 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas en promedio se sentían pesimistas del presente. Hoy, las cifras de finales de enero de esta misma encuesta nos dicen que 5 de cada 10 se sienten pesimistas del presente, es decir, 5 de cada 10 optimistas. Ya. Entonces, podemos colegir que, de una u otra manera, como hipótesis, el gobierno logró reducir los niveles de pesimismo. Sin embargo, ¿Con base en qué? A la inseguridad. creería que sí. Sin embargo, lo interesante no está en esa pregunta, lo interesante está en las preguntas que hacen después. Ok. Y le preguntan a la gente cuál es su principal preocupación. 7 cada 10 te dicen que es la inseguridad, eso no es Seguridad. un misterio. Ujú. Pero después la encuestadora hace una pregunta bien interesante, que es, ¿usted cree que la crisis de violencia e inseguridad se va a resolver, agravar o va a mantenerse igual? Y 6 de cada 10 te dicen que se va a mantener igual o agravar. ¿Qué nos podría decir esto? Como hipótesis lo planteo, que Ujú. las cifras de pesimismo y optimismo son bastante frágiles y que la gente, de una u otra manera, es optimista con un optimismo momentáneo, ¿no? Es decir, se adhiere finalmente a una Ujú. tranquilidad momentánea a pesar de que sabe que el futuro no es tan provisorio, digamos, Y ¿no? sobre esa base, por ejemplo, algo que siempre comentamos, digamos, de entre las personas que estamos metidas en el tema político es, ¿cómo le ves al gobierno de Novoa? Y para uno resulta todavía un misterio. ¿Hay algo con base en lo que tú dices, no? Esta fragilidad de las cifras, al menos de las de optimismo de la gente, ¿hay algo que permita tener una visión clara de qué es el gobierno de Daniel Noboa? Yo creo que no, creo que finalmente, digamos, un gobierno que administra bien las crisis y que a la larga ha tenido resultados en el tema de la seguridad, en el tema de la gestión de la seguridad. Ujú. Pero si tú me dices a mí, reconoce una política pública, el gobierno no lo sabría hacer, Ujú. digamos, ¿no? Ujú. Entonces es como complejo, con una operación política bastante interesante, pero además la vara la tiene muy baja. Entonces, ya el hecho de que envíe una ley económica urgente en Ya es promedio un cada 2 semanas y golazo. media y es un golazo, después de un Claro, gobierno de Guillermo Lazo que envió 9 leyes en 2 años, claro, ¿no? claro. Entonces, la vara la tiene muy baja. Ujú. Sin embargo, las cifras, por ejemplo, de gestión, de imagen y credibilidad, que son cosas distintas, que es importante ¿Por qué? diferenciar, Ujú. también son frágiles, digamos. Es Por decir, ejemplo. esta encuesta de Ujú. perfiles de opinión no aborda la razón del por qué, ¿verdad? Pero nos dice finalmente que 8 de cada 10 califican positivamente a Daniel Noboa, 7 de cada 10 tienen una buena imagen y 7 de cada 10 creen en él. Pero cuando haces la pregunta, ¿usted está de acuerdo con que suba el IVA? 6 de cada 10 te dicen que no y 8 de cada 10 te dicen que va a afectarlo, Y ¿no? entonces, ¿cómo entiendes la credibilidad sobre la base de eso? Porque vamos a las cifras del de el optimismo y el pesimismo, digamos, lo lanzo como hipótesis. Otra vez, ¿no es cierto? Son valoraciones momentáneas, ¿no? Ujú. Es decir, por lo pronto, como no tengo a qué aferrarme en Ujú. una situación límite, ¿no es cierto? Me adapto finalmente y valoro positivamente. Y aquí viene otra reflexión que es importante. Eh, la pregunta es, ¿el Ecuador está en crisis o no? Yo diría dos cosas. La primera es, el Ecuador es un país policrítico, es decir, que vive muchas crisis a la vez, pero hay Ujú. una causa finalmente, y esa causa es Ujú. que estamos viviendo situaciones límites. Es un concepto acuñado por la filosofía moderna del siglo XX, ¿no es cierto? Las situaciones límites son situaciones que desconoces y que solo puedes resolver con herramientas que no tienes, Ok. ¿no? Eso podría explicar de una u otra manera, ¿no es cierto? Esta necesidad de la gente de arrimarse a lo momentáneo, ¿no? Ujú. Oye, Pedro, hay algo que me quedó un poco sonando en lo que decías. Tú dices, es un buen administrador de crisis. Te pregunto, ¿es en serio? ¿Por qué? Porque cada vez que habla el presidente incendia algo. Por ejemplo, el tema con Rusia fue una crisis innecesaria levantada. El tema del IVA igualmente hay una contradicción en las vocerías. El ministro de Finanzas diciendo en la mañana, creo que era en Teleamazonas, va a subir al 15%, después en CNN el presidente diciendo, no, se va a mantener en el 13%. Entonces, realmente hay una buena administración de crisis y cómo lo ves también eso, ¿no? Sí, y vámonos al Ujú. ejemplo de Rusia, ¿no es Ujú. cierto? El gobierno crea sus propias crisis, ¿no es Ujú. cierto? Pero las sabe administrar eficientemente. El problema de Rusia no duró
más de 2 semanas o 3 semanas, Ujú. ¿no? Esto no quiere decir que es positivo, digamos, es decir, Claro. que administres bien las crisis, pero son tus crisis generadas, tampoco es que es correcto. Lo de Venezuela igual, Evita hacer crisis, por finalmente, supuesto. ¿no? Ajá. Pero larga, en la lógica de la aplicación del poder van a haber crisis. Lo ideal Ujú, es que tú seas el que lo administre, ¿no es ujú, cierto? El que no genere esas crisis. Pero ujú. yo he visto que la reacción finalmente es positiva y sobre todo eficiente y rápida. Y Okey. también finalmente la gestión de la Ujú, política con relación a la asamblea, ujú. cosa que no garantiza gobernabilidad. Ese también es un mito que yo creo que hay que desterrar. Es decir, ¿Hay gobernabilidad para no, empezar? no No hay. necesariamente. Es ¿Por decir, qué? porque la gobernabilidad ejecutivo-legislativo es una parte de la gobernabilidad. ¿Qué más conlleva para poder tener en cuenta? La Perdona que te acerque relación, un poco el micrófono. dale, Está perfecto. ya, La relación ejecutivo-movimientos sociales, por ejemplo, okey. ¿no? La relación ejecutivo-otros poderes del Estado. Yo vengo sosteniendo que la justicia en el Ecuador está en disputa desde hace muchísimos años, ¿no? Ujú, Y el 2023 fue un año de una profunda guerra de interfunciones, ¿no? ujú, por Recordemos, es supuesto, decir, claro. peleas finalmente y tensiones entre funciones. Ujú, Tanto es así, por ejemplo, que somos un país profundamente desinstitucionalizado, ¿cierto? La función judicial tiene sus dos cabezas, Consejo de la Judicatura y Corte Nacional, con cabezas encargadas, finalmente, ¿no? En este claro. país no hay superintendente de bancos. Es Ujú, decir, digamos, hay una profunda desinstitucionalización. Esa es otra pregunta, es decir, cómo el ujú, gobierno juega al juego de la gobernabilidad si no es un actor en la guerra de interfunciones, por ejemplo, por la justicia, ¿no? ujú. Y ahí viene la gran pregunta, ¿por qué el gobierno no se adelantó o no plantea una pregunta con respecto al tema judicial, ¿no? Con respecto al tema del Consejo de la Judicatura, etcétera, finalmente, ¿no? Es decir, ¿por qué no es un jugador de peso en esa disputa? Eso también es gobernabilidad. Ahora, plasmado solamente en la Asamblea Nacional que tú dices, al final del día solo vemos un escenario desde ahí, ¿no? De esta relación ejecutivo-legislativo, pero no vemos con los otros poderes del Estado. Pero con la Asamblea Nacional, ¿cómo lo ven durante estos primeros días del presidente de la República? ¿Hay un acuerdo positivo? ¿Hay algo que realmente se está haciendo bien, al menos dentro de la relación ejecutivo-legislativo? Depende de para quién. Es decir, Para el gobierno, para el gobierno, por supuesto, finalmente. para Lograste la Asamblea, aprobar 4 leyes de urgencia económica con todas. una mayoría casi abrumadora cuando tienes un bloque de Ujú, 25, ujú, finalmente, ¿no? Aún no vemos a qué costo. Es que ese es el punto, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿cuánto costaron, me refiero políticamente, ¿no? ujú. ¿Cuánto costaron los votos de ADN para censurar a estos dos señores Eso. vocales del Consejo de la Judicatura, finalmente, ¿no? Es decir, Ujú, ¿cuál fue el costo político? claro. ¿Fue el hacerse loco con el tema del IVA o fue finalmente, o aún no vemos cuál es ese costo político? ¿Quién va a reemplazar a esos vocales? Que eso es importante, La porque va a salir mayoría, de la asamblea. la mayoría, ¿no es Ujú, cierto?, tiene que nombrar una terna finalmente. Es que acaso ADN lo que dijo es, yo me retiro de nombrar la mayoría, finalmente ayúdenme a aprobar ciertas leyes, yo doy ujú, mis votos, es decir, aún no estamos viendo cuál es el costo político, por ejemplo, de aquello. Aún no estamos viendo cuál es el costo político de la militarización del conflicto, por ejemplo, que ¿no? es otro punto, No ¿no? estoy discutiendo si está bien Ujú, o ujú, mal la militarización del ujú, conflicto, pero toda acción conlleva un precio, ujú, finalmente, en democracia, en la dinámica política. ¿Cuál ujú. es el costo? ¿Cuál es el costo de la independencia, de perder independencia política cuando militarizas el conflicto? Ujú. ¿No? Son todas esas preguntas que hay que hacerse. Entonces, si me dices, ¿hay gobernabilidad finalmente para el gobierno? Creo que me parece que es muy pronto asegurarlo. Y si hay una gobernabilidad, es una gobernabilidad muy frágil, hipótesis que estoy intentando sustentar en las cifras que estoy presentando. Si hay una gobernabilidad frágil, como tú dices dentro de la hipótesis que manejas, ¿qué puede conllevar en cuanto a consecuencias de esta gobernabilidad frágil? Varias cosas. La primera, que hay estallidos sociales, si es que no hay válvulas de escape. Por eso, finalmente, yo veo la consulta popular como Ujú, un elemento que tiene dos caras. La primera, como una válvula de escape. Es decir, ujú, cuando tú no tienes válvulas de escape, los movimientos sociales usualmente utilizan la calle como para desfogar esas tensiones claro, sociales, ¿verdad? Y el claro. Estado las tiene que administrar. Ujú, Pero las elecciones son una interesantísima válvula de escape, ujú, porque los movimientos sociales cambian la calle por la tarima, ujú, ¿no? Y lo vamos a ver en la consulta popular. ¿Qué, por qué te dice supuesto. perfiles de opinión? Lamentablemente la encuesta hizo la consulta con preguntas aún no validadas por la Corte Constitucional. Ujú. Sin embargo, en esta encuesta, la mayoría de las preguntas tiene un 90% de intención de voto, De del sí, aceptación, de del intención de sí. voto del sí, exacto. Guillermo Lazo debe Menos, estar diciendo que hice mal. ahora vamos a comparar con la de Guillermo Lazo, Claro. menos la de el trabajo por horas que tiene solo un 58 solo, pero tiene un La 58% más de la de mitad. intención de voto, Claro. claro. Entonces, el momento que tú comparas las dos consultas populares, las Ujú, cifras son muy interesantes. A 4 semanas de la consulta popular de Guillermo Lazo, Perfiles de Opinión sacó una encuesta y decía, el 74.5% no sabe por qué votar en la encuesta de Lazo, el 76.8% no reconoce cuáles son las preguntas y el 76.10% te dice que no es útil esa consulta popular, ¿no? Entonces, no era como un misterio que pierda la consulta popular. claro, Yo se sé que es sabía. fácil con Claro, el claro. periódico de lunes, como dicen los argentinos, Claro. ¿no?
Pero claro, veamos las cifras de la consulta popular de Novoa. Ok. 74.6% de la gente dice que conoce la consulta popular y el 60.9% dice que considera que es útil esa consulta popular. Pero Pedro, ¿eso pasa por qué? Porque ahora ha comunicado de mejor manera el gobierno el germen o sobre todo la intención de la consulta popular a diferencia del gobierno anterior, ¿o por qué pasa eso? No, nunca es un tema de comunicación, Nunca. digamos, nunca es un tema de comunicación, es Ok. un tema de gestión, es un tema, por ejemplo, Ujú, de, es un presidente que tiene 80% de valoración positiva, ¿no? ujú. Es decir, más pasa por ahí que solo por el mero hecho de la comunicación, O digamos, sea, ¿no? por más, digamos, a mayor credibilidad y aceptación del presidente de la República, mejor te va a ir en la consulta popular. Hipótesis que lo podríamos comprobar con las consultas populares a lo largo de la historia, finalmente, si entendemos que hay la hipótesis de que las consultas populares son referéndums de valoración positiva de un presidente. Pero la experiencia te dice que sí, finalmente, ¿no? Que mucho depende de la valoración de un presidente. Hoy por hoy lo que estamos diciendo tal vez es que la consulta popular per se va a ganar en todas las preguntas. Hoy por Ganaría. hoy, sí. Hoy lunes, no sé qué fecha 4 de estamos. marzo, Exacto, sí, gana. evidentemente. Sin Ujú, embargo, si extrapolamos, por eso ujú. la política es interesante porque no puedes solo ver una circunstancia, Claro. ¿no es cierto? Tienes que ver el bosque completo. Ujú. Entonces, si nosotros extrapolamos a las cifras de pesimismo, de optimismo, a las cifras de valoración y a estas cifras, por ejemplo, que incluso también consulta perfiles de opinión sobre, hace la consulta precisa, ¿no? ¿Usted cree que Daniel Noboa tenía un plan para resolver el problema de la crisis? Solo 4 de cada 10 te dice que sí. El resto te dice que no, que está improvisando y el resto te Por dice okey. también que a la larga desarrolló una estrategia cuando estalló el conflicto. Por eso es un enigma este gobierno. No es un enigma este gobierno, sino que es difícil leer ahorita la percepción de la gente y la hipótesis que a mí más nos gusta, que es la que te estoy repitiendo, es Ajá. la gente ahorita está en una situación límite tan compleja que se adhiere a cualquier, digamos, Tan dogma de fe sensible. momentáneo, ¿no? Okey. Esa podría ser la hipótesis. Hay algo que también sería importante como hablarlo dentro de esto. Tú decías el tema de optimismo y pesimismo por parte de la ciudadanía. Un factor que también creo que es importante, a propósito de lo que dices, no hay que ver el árbol sino el bosque completo, es también el factor económico. ¿Por qué? Estamos claros que no hay dinero. Segundo, estamos claros que nos van a subir los impuestos a todos desde abril. Sobre la base de todo esto, también, ¿cómo se puede tener en cuenta que siga habiendo una aceptación de esa magnitud? Es decir, ¿se está justificando los medios de alguna manera? Porque a la larga aún no vemos el impacto finalmente de la subida del IVA, igual en clave de hipótesis, porque no Ujú, tengo evidencia, ujú. pero aún no vemos ese impacto. Y segundo, los meses que vienen van a ser más complejos, además, porque es difícil administrar el éxito. Es Exacto. decir, digamos que Noboa gana la consulta popular, Okey. ¿verdad? Ujú. Gana la consulta popular, no subió los impuestos, el escrutinio público va a ser mucho más duro. Es decir, yo ya voté ayer, sí, en la consulta popular, ¿por qué me siguen robando el celular en la metrovía, digamos, no? Es decir, esa es la gran pregunta. Y administrar el éxito y administrar la expectativa es mucho más complejo para un gobierno. De igual manera, cuando desde el 1 de abril ya el pan no te cueste 15 centavos, sino te cueste 20 centavos, me invento. Exactamente. Y bueno, dices, por último, ok, finalmente me sacrifico. Pero sí, no Ujú, estoy viendo medicinas en los hospitales, sí, las carreteras siguen estando como están, si ujú. me demoro 4 días en obtener una cédula, si es que me siguen asaltando, si es que no tengo empleo, es decir, estamos viviendo una situación límite que es mucho más compleja de lo que podemos creer y lo podemos considerar. Es decir, que la consulta popular podría ser o un punto positivo para Daniel Noboa, podría ser algo que le juegue en contra desde Totalmente, abril. totalmente. Porque además para mí la consulta popular es Ujú, una elección primaria de las elecciones de febrero. O sea, va a ser súper interesante ver cómo se organiza ese tablero, ¿no? ujú. Es decir, todos los que afanosamente se lanzaron ahorita de candidatos están en la obligación de decir, bueno, ¿y usted por quién va a votar en la consulta popular? ¿No es Claro, cierto? claro. Ya te adelantaste, Ujú, ¿no? ¿Cuál va a ser la posición, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana frente a la consulta por popular? supuesto. Porque una cosa es hacer campaña por el no con un gobierno Ujú, de menos del 20% de aceptación ujú. y otra hacer campaña por el no con un gobierno del 80% de aceptación, ¿no? Que creo que esa era la jugada de la Asamblea. Es decir, Claro. si ya finalmente apruebo las reformas del COIP, no necesito una consulta. Entonces no digo voten no porque están malas preguntas, digo voten no porque es insulsa la consulta, porque ya hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Eso es interesante también porque recuerdo lo que acabas de mencionar, ¿no? Va a ser también una especie de medidor político la consulta popular. Y la semana pasada le entrevistaba a Alfredo Serrano, el presidente del Partido Social Cristiano, y no sé si lo dijo de manera, no sé si lo tenía planeado decirlo o se le fue, pero él decía, por último, el presidente lo que quiere con la consulta popular es darse un baño de popularidad. Y es como, ok, sí es verdad, pero tal vez eso no le va a gustar al presidente que usted diga. Entonces, al final del día, la consulta popular realmente está enfocada en un baño de popularidad o está enfocada en resolver los problemas de la gente.
A ver, nunca resuelves los problemas de la gente con una consulta popular, eso se Claro. sabe finalmente. Ujú. Además, este tipo de problemas, ¿no? Porque la consulta popular no te va a resolver estas cifras que un estudio de Equifax y de RFD te dice, ¿no? En el 2015, por ejemplo, el 13% de las familias utilizaban su tarjeta de crédito mayor a 6 meses para comprar víveres y hoy, en el 2023, el 32% lo hace. ¿No? Es decir, perdón, en el 2015 el 13%, hoy el 32%. Ok, Hay una crisis económica, es ok, decir, la claro. consulta popular no te va a resolver ese problema y no te va a Ujú, resolver estructuralmente ningún problema. ujú, Entonces, en efecto, sí, es una jugada política y es una jugada política sobre todo porque va a administrar este nuevo tablero. Es decir, ujú. hay dos elecciones, las primarias, que para mí es la consulta popular, y las de febrero del 2025, que va a poner a prueba cómo se reordena finalmente ese mapa político, ¿no? Y en ese interín, un Ujú. gobierno que va a tener que administrar sea el éxito o sea el fracaso. Dentro de esta reconfiguración de los partidos políticos, hay tal vez un primer análisis de lo que tú tengas en el sentido de ver ya un Carlos Rabascal con Centro Democrático, de ver un Jan Topic posiblemente ya con el Partido Social Cristiano, de ver un nuevo cuadro como Pedro Granja. Vamos precisamente solamente a la tendencia de izquierda, si lo quieres llamar. ¿Cómo ha cambiado, cómo está moviendo un poco el tablero, por ejemplo, un Pedro Granja, que unido con Pachacuti, que después podría mover el tablero de la izquierda, llamando a una unión, a una unificación, pero hay tal vez una lectura de un primer escenario de cómo se están reconfigurando estos nuevos partidos? Yo no tengo acceso finalmente a cifras que valoren eso, pero cuando nos ha tocado hacer ese análisis, me ha Ujú. gustado mucho esta construcción analítica que hizo Clima Social después de las elecciones. Ya, A ver, digamos, desde ICARE, a nosotros nos apasiona mucho más investigar los fenómenos post-elecciones que el fenómeno en sí mismo. Es ok. decir, ya ganó Daniel Noboa, ya ganó, pues, o sea, ya Ujú, no, pero quiero entender cómo se reconfigura este escenario post-elecciones. Y Clima claro. Social hace un análisis bien interesante Mm, porque es una encuesta que se atreve a establecer arquetipos del votante, ok. ¿no? Entonces ellos lo que establecen es el arquetipo típico, correísmo, anticorreísmo, que para Ujú, mí es un clivaje solo electoral y no político, ujú, pero después se atreven a hacer otro arquetipo que es el antisistema y el antipolítico, ¿no? Y dividen así, es decir, con base en la encuesta, el correísmo como arquetipo 28.8% de identidad política, el anticorreísmo un 24.5%, ujú. pero de ahí viene el apolítico con un 27.1% Es y el alta, antisistema con un 19.5%. son ¿Qué son altas. estos arquetipos Claro. finalmente? El apolítico es un arquetipo que no odia finalmente a lo político, pero está Ujú. alejado de esa discusión, y el antisistema que odia finalmente a lo político, pero está mucho más cercano al anticorreísmo, por ejemplo, ¿no? Creo que ese es un buen análisis para ver qué es lo que podría suceder finalmente con esta nueva, cómo se reagrupa finalmente las fuerzas políticas y los candidatos. Pero si se reagrupan, digamos, dentro de esta dualidad entre anticorreísmo, que es por donde se va creciendo la tendencia, de lo que yo te entiendo, es decir, que cualquier persona o cualquier candidato que conlleve o que logre juntar estos, este liderazgo anticorreísta es el que más oportunidad tiene. No, porque si tú ves las cifras, el Ujú, correísmo tiene un 28.8% de identidad, ¿no es cierto? Y de intención de voto, si podemos decir así, y el apolítico 27.1%. ujú, El apolítico no es del cercano finalmente al anticorreísmo, ¿no? ujú, Es como mucho más complejo, es decir, tienes de ahí dos funciones, antisistema y apolítico, que si bien el antisistema es un poco más cercano al anticorreísmo, no se identifica como anticorreísmo. Pero entre el apolítico y ok, el antisistema ujú. tienes finalmente casi un 40%, que creo que eso es lo duro y hay que Ujú, preguntarse qué es lo que busca ese arquetipo del votante claro. finalmente, ¿no? En la recta final de la entrevista, Pedro, y agradeciéndote por tu tiempo, Asamblea Nacional, que también a mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, Henry Kronfle tenga, creo, 40% de aceptación, si la memoria no me es infiel, la Asamblea Nacional teniendo buenos números a los tiempos. Hay una, digamos, hay una mejor, más que la aceptación, hay un mejor trabajo evidente de esta nueva asamblea, o sea, si es una asamblea que se está comparando de una manera positiva en relación a la anterior, o cómo se lo ve desde ahí. Yo creo que tiene que ver, y esto también lo lanzo como hipótesis, porque Ujú, la encuesta no pregunta, la encuesta de perfiles de opinión no pregunta exactamente eso, ujú. pero sí tiene que ver con la recuperación de la credibilidad del Estado. Ok. Perfiles de opinión también hace una pregunta que a mí me gusta mucho, que es cuán creíble le parece el Estado. ¿Y cuán En el creíble? 2023, ¿no es cierto? El promedio fue solo 2 de cada 10 ecuatorianos creen en el Estado, Nadie. ¿no? Nadie.
Ya, Ahora hay una recuperación, 5 de cada 10 creen en el Estado. ya cerca de la mitad de la población. Exacto. Ese podría ser una explicación de por qué hay una valoración positiva de la Asamblea. Pero si yo fuera a la Asamblea no me preocuparía por la valoración positiva o negativa, porque es natural que la Asamblea tenga un desgaste político porque es el escenario donde se disputa la política finalmente. Sino dónde debería ir la lectura, hacia la credibilidad. No, o sea, yo creo que más una lógica más cualitativa finalmente, no cuantitativa, ¿no? Ujú, Es ujú. decir, yo no me diría, o sea, no me preocuparía por esa medición, porque a la larga, por más bajos niveles que tú tengas, finalmente la gente está obligada a votar, va y vota igual. Es decir, la asamblea anterior tuvo una muy baja credibilidad y aceptación, ¿no es Ujú. cierto? No me acuerdo el porcentaje exacto de los reelectos. Entonces, no te está sirviendo la encuesta, no sé si me estoy Claro, explicando, sí, sí, ¿no? sí. Es decir, si hay un 8% de Ujú. valoración de gestión positiva a una asamblea, lo lógico es que nadie, ¿no es cierto?, que estuvo en la anterior asamblea se pueda reelegir. Pues se reeligieron la mayoría finalmente, ¿no? O un gran número por lo menos. Cierro con esto, Pedro, y agradeciéndote por tu tiempo. Finalmente, de todo lo que hemos podido conversar el día de hoy, ¿hacia dónde debería ver, por ejemplo, las acciones concretas el gobierno actual de Daniel Noboa? Es decir, ¿dónde están los puntos bajos y dónde están los puntos altos hoy por hoy? No sé si puntos bajos o puntos altos, pero Ujú, creo que la gestión finalmente es lo que va a definir absolutamente todo. Es decir, ujú. la gasolina que te da la lucha contra la inseguridad se va a terminar y cuando eso se termine, no es que somos ahora ya un paraíso. Vas a tener que abordar finalmente los temas de Los empleo, fuertes, claro. desempleo, pobreza, Ujú, salud, digamos, carreteras, ujú, infraestructura, medicinas en los hospitales. Creo que es mucho más complejo finalmente, ¿no? ujú. Creo que eso podría moldear de una u otra manera la capacidad de Daniel Noboa, sobre todo de ser reelecto, que creo que ese es su objetivo. Y por ahora va por buen camino, si es que hoy fueran las elecciones, digamos. Hoy, lunes, ¿cuánto 4 era? de marzo, Hoy, lunes 4 de marzo, en efecto, sí, presidente. pero las cifras son frágiles y yo sigo insistiendo en eso. Veamos qué pasa al final del día. Pedro Donoso, Muchas gracias por qué la invitación. gusto. No, para mí.